Buenas noches, como parte del apoyo del Centro Bartolomé de las Casas a la Bienal de Arte Cusco Independencia, damos paso a la curadora Vera Tiloneva. Buenas noches a todos y quisiera saludarlos a nombre de la Bienal Independencia, que ya está en curso desde el 15 de agosto y hemos empezado con el lanzamiento de varios proyectos artísticos en línea y vamos a tener este mes, el próximo mes, mejor dicho, el mes de septiembre, empezando ahora, un programa bastante nutrido de conversatorios con los artistas que han presentado proyectos en la Bienal y con los panelistas que van a hacer comentarios sobre su trabajo. Y hoy día tenemos una conversación con el artista de Lima, Diego Orihuela Ibáñez, quien ha presentado el proyecto La Piedra de Terribilidad y Mentira, que ya está en línea, lo pueden ver a través de nuestra página web bienaldecusco.art. Y les voy a contar un poco sobre Diego. Es artista e investigador peruano, bachiller y licenciado en Artes con mención en Pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster de Critical Curatorial Cybermedia en la JED Ginebra, Suiza, y doctorante de último año en la Universidad Cergy, París, Francia, interesada en temas de estudios culturales, queer ecology y teoría de ficción. Y nos va a acompañar hoy día un panelista invitado, Alexander Caballero. Alexander es fotógrafo profesional y artista visual egresado del Centro de la Imagen, con estudios sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y talleres de fotografía en Buenos Aires y Londres. Actualmente se desempeña como profesor en el Centro de la Imagen. Entonces, pasamos a la conversación propiamente dicha y le doy la palabra a Diego Orihuela, el protagonista del conversatorio de hoy, el autor del proyecto Piedra de Terribilidad y Mentira, quien nos acompaña hoy y nos va a mostrar una presentación de diapositivas basadas en su trabajo. Adelante, Diego. Ok, muchas gracias, Vera. Muchas gracias, Yadira, por la introducción. Voy a compartir pantalla para poder ver las diapositivas. Se está viendo bien, ¿verdad? Sí, se observa muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, como Vera dijo, el proyecto se llama Piedra de Terribilidad y Mentira. Es un proyecto que empezó originalmente en el 2014, cuando yo todavía era estudiante en la universidad, y ha ido tomando diferentes formas, especialmente durante este último año y medio de pandemia, a través de la virtualidad y teniendo una última versión en el videoarte presentado para la Bienal de Cusco. Voy a tomar un par de fragmentos del texto que fue enviado con el proyecto, que se puede encontrar en la página de la Bienal. El proyecto parte de la recopilación de 3 poemas del cuaderno de apuntes de Martín Adán, quien fue un poeta avant-garde peruano nacido en 1908. Este cuaderno de apuntes se llamó La mano desasida, que fue publicado, o al menos, sí, no, yo no diría que fue publicado, pero se conglomeró en 1954. La inspiración del poeta viene del aniversario número 50 del descubrimiento de Machu Picchu para ese entonces. Igualmente, La mano desasida forma parte de una avalancha de producciones literarias y artísticas por el 150 aniversario de la independencia del Perú. Puesto de que la Bienal tenía la temática de independencia y estamos en el bicentenario, me parece interesante poder tomar un poco de la producción artística, en este caso literaria, de una persona con casi más de 100 años de diferencia y poder recontextualizar y ver cuál de estas reflexiones a través de la prosa poética pueden seguir siendo relevantes, cómo hace eco y cómo también la visualidad puede entrar ahí, puesto que estoy hablando desde las artes visuales. La mano desasida compone una mirada compleja a la piedra eterna y a la construcción de la identidad desde lo atemporal, entre comillas, tomando las bases mineralógicas de Adán, de Martín Adán. 3 lienzos con fragmentos de las poesías del autor sufren procesos de oxidación,
Vale la pena decir que Machu Picchu está construida en piedra granítica, que es proclive a la oxidación, y esta oxidación eventualmente cubre las coprosas que están escritas sobre el lienzo con una gruesa costra de óxido férrico. Al lado, al menos en la versión virtual de este proyecto, una piedra de granito conteniendo un fragmento poético de Adán, un fragmento en donde está maldiciendo a la piedra y acusándola de mentirosa, reposa sobre una mesa de cobre sin alteraciones. El proyecto se aproxima a nociones de construcción de nación e identidad desde la pretensión de la eternidad. Ni siquiera la roca construyendo las ruinas del discurso nacional es eterna. Las transformaciones de la narrativa sobre el territorio y la identidad y la nación están ligadas a sus condiciones materiales. Y esta es una materia que nunca es estática, perenne. Ahora, este es el punto de partida del proyecto. Como había dicho, es un proyecto que inició en el 2014, cuando todavía estaba en la universidad, y en la parte superior izquierda se puede ver una parte de lo que son los lienzos reales, el proceso de oxidación. Estos lienzos todavía existen, están en mi casa y ya tienen 7 años y se siguen oxidando y la capa, la costra de óxido se sigue engrosando. Luego, para poder articular el proyecto de una manera instalativa, como me hubiese gustado, me propuse digitalizar este proyecto y las dos imágenes que vemos después del original del 2014 son versiones del 2021 que fueron renderizadas usando Blender y otros programas de 3D para más o menos, al menos, tener esta maquetación de cómo me hubiese gustado que el proyecto termine si no hubiese sido por las condiciones de pandemia en la que nos encontramos. Y a partir de esta renderización, de este maqueteo digital 3D, pensé en transformar una pieza o estas piezas que son materiales, que son lienzos y que podrían ser también roca y escultura, en videoarte, ¿no? Cómo trasladar las mismas preocupaciones en el video, cuáles son las nuevas líneas que se abren desde el video, es decir, cosas que, por ejemplo, no tendrían de manera tan obvia la instalación, como el tiempo, la voz, entre otras preocupaciones. Preocupaciones que eran mucho más afines tal vez a las lógicas de la literatura. Es así que hago un video de más de 5 minutos en donde uso el espacio galerístico que acabamos de ver en 3D y la cámara divaga un poco por el espacio. Hay pequeños momentos en donde los objetos 3D se hacen y se deshacen. Mientras la cámara divaga en el espacio, aparecen imágenes de piedra granítica, imágenes de territorios como el que estamos viendo ahorita, que forman estos iconos nacionales, estos símbolos nacionales. Y yo estoy con mi voz recitando estos 3 largos fragmentos de la mano de Sacida, fragmentos que han sido escogidos precisamente porque todavía tienen una relevancia más de 100 años después, hablando sobre preocupaciones del territorio otro, de la identidad serrana en el Perú, de cómo se inserta en la gobernabilidad del centralismo peruano, en Lima, etc. Adán no hace una poesía necesariamente política de manera directa, pero muchos de sus recursos literarios se prestan para una interpretación política interesante y que puede ser bastante contextual en este momento. Es así como, bueno, para entrar un poco en las problemáticas del proyecto, porque podría presentarlo desde diferentes aristas, desde hablar del proceso, cómo me fue, cosas un poco más anecdóticas, pero me parece interesante que pudiésemos abrir, entender el proyecto como un proceso de investigación que levanta preguntas o que levanta reflexiones, reflexiones que podrían mantener un diálogo abierto, pues al menos así como me gusta trabajar. Tal vez más adelante, cuando estemos en la conversación, podamos hablar sobre cómo cumple un rol la investigación en el proceso creativo, o cómo se nutre, etcétera. Pero por ahora solo quiero presentar estas palabras clave, estas 4 palabras claves que me van a ayudar a desempacar un poco los contenidos del video. El concepto de territorio mineral, la narrativa, la alteridad y la identidad nacional, que son conceptos que van a articular el proyecto. Empecemos con el primero, que es territorio mineral. Acá hay algunas bases de dónde partir, a qué quiero referirme con esto de territorio rayita mineral. El territorio sometido como un eje constituyente de la identidad nacional.
Hay otros países en Sudamérica, y no quiero salir del continente porque la condición histórica de Sudamérica me parece importante para poder situar mejor el proyecto. Otros países de Sudamérica tienen una relación distinta al territorio o al paisaje que tiene Perú. Por ejemplo, en Colombia, el concepto de naturaleza-territorio es mucho más exuberante, más abundante en el sentido tropical, en el sentido de aquella imagen idealizada de lo que el sur global puede significar para los ojos eurocéntricos. El Perú, en cambio, tiene una visión, sí, que todavía tiene cierta romantización por ojos foráneos, pero al mismo tiempo tiene drama, en el sentido de que hay esta enorme cordillera atravesando que llega muy, muy alto, en donde las condiciones geológicas son altamente violentas, en el sentido de es muy difícil trabajar infraestructura que atraviese los Andes. Se vuelve una gran pared que puede ser incluso concebida o fue concebida a principios del siglo XX como una de las grandes razones por cual el país no podía, entre comillas, progresar. Esta gran barrera geológica que configura el territorio peruano. Es así como los Andes no solamente son entendidos como territorio, como paisaje, sino también como una construcción política en el país. Una construcción política que tiene dos vertientes, al menos como lo estoy proponiendo. Una de producción a través de de producción y de extracción. Ambas actividades tienen una larguísima historia en el territorio peruano, antes de incluso la colonización europea, es decir, la agricultura, ¿verdad? Y la infraestructura agrícola para las poblaciones originarias del territorio peruano, pues han dejado y hasta ahora existen los legados de esa infraestructura, y la extracción, es decir, la minería, un tipo de ejercicio de minería. Obviamente estas dos actividades no industrializadas, que dependían de una serie de acuerdos colectivos que en las culturas originarias se articulaban bien entre territorio y sociedad política, pero luego, a través del proceso de colonización, luego la instalación de la República, pero sobre todo a principios del siglo XX, estas dos producciones se aceleran. La agrícola, digamos que no podemos hablar de una agricultura totalmente tecnificada o industrializada en el Perú, pero sí podemos hablar de esta tecnificación e industrialización de la minería a un nivel bastante acelerado. Y es así que entendemos muchas veces al Perú como un país minero. ¿Cuáles son las relaciones entre la identidad peruana y el territorio y el mineral, sobre todo? Son estas. Entender la identidad de la nación profundamente ligada a problemas geológicos, como los que mencioné al principio, y problemas minerales, como quisiéramos pensarlo, un país extractivista. Es así que la roca es dos cosas. La roca es patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio, sí, infraestructural, y la roca, también como extractivismo. Luego quiero pasar a la segunda palabra clave, la cual es narrativa y se asocia mucho más a las referencias literarias que he tomado en el video. La narración oral como base del paso de conocimientos de una generación a otra. Obviamente no se sabe mucho sobre formas precoloniales para archivar narrativas. Los quipus son una opción, no están muy bien comprendidos todavía, no hay suficiente documentación, pero hasta el momento no se tiene realmente una forma estándar de cómo se archivaba el conocimiento, excepto la tradición oral, pasar estas tradiciones que generaban la cosmovisión andina de generación en generación a través de la oralidad. Y eso me hace pensar en cuáles son las potencialidades que tiene el acto de declamar. En el video, mi voz está constantemente declamando estos fragmentos de la mano de Sacida, fragmentos que no son para nada inocentes, que creo que los he escogido porque tienen cierta relevancia contextual, especialmente en este año. Y me pregunto hasta qué punto las tradiciones, por ejemplo, orales de los pueblos originarios que no diferencian entre ficciones y realidades, entre comillas, eh, puede ser retomado a través de la declamación. Es que la declamación tiene capacidades para poder crear archivos, para poder abrir conocimientos otros. Y para mí eso es interesante. Mi acercamiento a la literatura no siempre ha sido muy fácil, realmente como que probablemente sea uno de los campos que menos domino, pero eso me empujaba mucho más a poder empaparme de esto y realmente navegar un poco el asunto. Vale la pena decir que gran parte de la historia literaria peruana ha tenido una orientación a la tradición hispanista, es decir, durante la primera mitad del siglo XX, bueno, y en adelante,
Ha habido varios autores y autoras que han tratado de salir de esto, pero para el resto de la vía republicana y sobre todo colonial, obviamente, la literatura ha estado orbitando el canon europeo, el canon español. Por lo tanto, La mano desasida es esta obra de un autor, eh, Martín Adán, que también mantenía esta tradición hispanista hasta que se encuentra con la piedra. Y es por eso que me parece interesante este fragmento. No es simplemente porque son bellos poemas, sino porque veo un autor de tradición hispanista, obviamente criollo, que se está enfrentando a este otro espacio, que no comprende, que no entiende. Y en vez de hacer una loa a algo que no comprende solamente para, bueno, por ejercicio de nacionalismo, acepta y encarna esta problemática, encarna la tensión, encarna que no lo entiende, que busca entenderlo y que tal vez como lo entienda nunca sea completamente, sí, tridimensional o 360. Finalmente, bueno, lo que me interesa acá es pensar en la declamación, en el acto de hasta qué punto la metáfora poética también puede ser una forma de canal para transmitir pensamiento crítico o problemáticas contextuales, sean políticas, sean sociales. Luego la alteridad, que creo que engancha muy bien con lo que acabo de decir, hablando del gran otro, ¿no? Que es la roca que Adán no entiende, que en realidad termina siendo el mundo andino. El gran otro marginalizado, históricamente marginalizado, que ha sido entendido como territorial y mineral, y esto me parece muy interesante. También engancha con lo de territorio mineral. Cuando hablamos del lindo cobrizo o la piel cobriza, estamos constantemente ligando la identidad andina con el territorio, con lo mineral incluso. Y no vale, para mí no es para nada gratuito de que sea justo el cobre, que es el material que más explota en este país y que más exportamos. Entonces, ahí hay una relación bastante interesante que el video no explota completamente, pero sí abre para la discusión. Es algo que me interesaba mencionar. Como había dicho anteriormente, Adán fue un poeta con una tradición hispanista que en la mano de quien en la mano de esa sida encuentra un punto de inflexión, en la que empieza a acercarse más a este otro espacio, ya no mirando hacia el océano, sino mirando hacia la cordillera y viendo cuáles son las lógicas y las sensibilidades que existen ahí y este espacio de tensión que había dicho, ¿no? El no comprender, pero luego aceptar esa no comprensión, en vez de tratar de saltarla o de negarla. Eh, por lo tanto, y esto va a ser vital para pasar a la última parte y tal vez ya abrir las preguntas grandes, pensar en la piedra de terribilidad, esta piedra terrible, que incluso puede ser mentirosa, pero mentirosa en el sentido de que no se entiende, que no siempre es transparente para ciertos ojos. Entenderla como patrimonio y como extracción, ¿no? Como había propuesto en la primera parte, en la primera palabra clave. Y claro, la idea de patrimonio y la idea de extractivismo está cargada de contaminación, explotación. La idea de patrimonio creo que también podría ser pensada como eh, una, una, una serie de infraestructuras que tuvieron una enorme relevancia cultural en algún momento y ahora son estos espacios turísticos que fuera de cualquier crítica simplemente es pensar cuáles son las funcionalidades culturales de estas infraestructuras ahora. Están congeladas. Y es así como que me gustaría pensar una tercera categoría que aparece sutilmente en el video, como en la escena que estamos viendo ahorita, el concepto de ruina. El concepto de ruina que va a ser precisamente el embudo para poder abrir. Y ruina obviamente tiene una connotación un poquito negativa, pero en realidad lo quiero proponer desde otro lado. Finalmente, el concepto de identidad nacional, que bueno, va a ser la suma de los tres anteriores, y son una serie de preguntas, ¿no? Para precisamente recoger esta tercera opción que quiero pensar, la piedra no como patrimonio y tampoco como la identidad del Perú minero, sino como algo más, tal vez emancipador, más reconciliador, sin perder las diferencias y sin perder estos espacios grises de no entendimiento, que fuera de querer saltarlos o querer ignorarlos, hay que aceptarlos para poder encarnarlos mejor. Preguntas importantes para mí que deja el video son cómo se ha entendido la identidad del territorio mineral en el Perú en relación a las poblaciones originarias, qué puede obtenerse de la aceptación de Adán al no entender en esta obra de la mano desasida y qué puede obtenerse de la aceptación de la ruina como otra forma de identidad. Y acá nuevamente esta palabrita, ruina, que en realidad lo quiero tomar como la tradición de, bueno, también, si vamos a hablar de ciertos autores del pasado, de un buen pasado, 100 años, también me puedo dar el beneficio de usar a Walter Benjamin
con el concepto de ruina, ¿no? Un concepto histórico, que fuera de pensar como aquello destruido o aquello relegado, lo quiero pensar como lo que pues va a venir el nombre probablemente, pero Durán, que tiene una tesis sobre el concepto de ruina para una universidad en Colombia, lo piensa de esta manera. La ruina es el reflejo de la historia homogénea y vacía, que ha sido desprovista de su sentido. Podemos de esta manera ver cómo la ruina se convierte en la imagen por excelencia, que muestra la transitoriedad de la historia y la decadencia de la naturaleza. La ruina como emblema permite recordar el tiempo pasado con miras a su redención, porque mostrándonos que la historia es transitoria, nos lleva a entender que lo que ha sido puede ser de otra manera. Y es esta última parte que me parece vital entender para que el proyecto no solamente sea un ejercicio de crítica, sino que también pueda proponer vías para poder reconciliar, que es, si entendemos la ruina como aquel vestigio de que la historia fue diferente, significa de que estas narrativas siempre pueden cambiar, que son abiertas, que no hay esta línea perenne y dura, que es incambiable, intocable, sino de que tenemos estos vestigios que nos hablan de otros mundos, de otras cosmovisiones, de otras formas de ver el territorio y de crear relaciones sociales. Por lo tanto, todo está por abrirse y todo está frente a nosotros para poder recrear las ruinas del futuro, por así decirlo. Eh, Creo que eso sería todo de mi parte, al menos por la presentación. Podemos, no sé, podemos abrir la discusión, no hay ningún problema. Creo que he lanzado algunas preguntas que pueden abrirse de diferentes maneras, pero bueno, eso sería por la presentación de diapositivas. Muchas gracias, Diego. Y pasamos la estafeta a Alexander, quien va a hacer algunos comentarios sobre tu trabajo y sobre ese proyecto en específico. Adelante, Alexander. Hola, buenas noches. Gracias. Ay, hola, Vera. Hola, Yadira. Hola, Diego. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, para presentar un cortito, yo soy fotógrafo. Mi trabajo está más marcado en lo documental. Y bueno, básicamente he escrito un par de cosillas que me puse a pensar viendo la pieza de Diego, y más de comentarios probablemente van a ser preguntas, entonces vamos viendo cómo resulta el diálogo, si te parece, Diego. Ok. Bueno, primero felicitarte por todo tu grupo de trabajo. Para los que los conocemos, hay una constante con la ficción, con las posibilidades que creas a través de lo que ya conocemos. Y creo que eso, mezcla la interdisciplinariedad que hay en tu trabajo, nos ofrece como toda una experiencia, ¿no? Que bueno, a mí al menos me interesa mucho. Y me interesa mucho porque, bueno, todos los creadores visuales es lo que buscamos, pero desde mi práctica, la fotografía, por ejemplo, siento que muchos temas se quedan cortos debido a su unidimensionalidad. Y incluso cuando tenemos como que grandes series de imágenes, como este proyecto que conoces mío, donde exploro un poquito la construcción de la identidad de varias mujeres, y siempre igual siento que la fotografía como queda corto para entender grandes temas como los que propones tú con esta propuesta, ¿no? En cambio aquí en tu proyecto tenemos escultura, grabado, video, audio, texto, manipulación, que hace tan rica la experiencia, y terminas por cuestionar incluso los medios utilizados más que simplemente valerte de ellos, ¿no? Y hay algo que en el video, creo que no creo que vayas a proyectar el video, pero bueno, está en la web, ¿cierto? Entonces, que me concentré mucho en el video porque es lo último que has hecho y me llamó bastante la atención. En el video es interesante la relación que haces con los pasos que se escuchan, que no sé si fue intencional, pero me parece interesante porque creo que se podría interpretar como un tránsito, ¿no? Porque el canto de Machu Picchu es una parada en el camino de Martín Adán, ¿no? Que venía, como dices tú, de una tradición hispanista y mezclada con surrealismo, pero que siempre había estado como ajena a lo andino. Entonces, porque su poesía siempre fue urbana. Entonces me parece interesante, ¿no? Como vuelvo a repetir, no sé si era intencional, ya me contarás luego, pero la idea de estos pasos ahí, ¿no? Haciéndolo como link con este tránsito que te menciono. Otra cosa que me interesó mucho es la idea de la madre,
bueno, es lo como yo lo interpreté. La idea de la piedra como madre, creo que ambos la tienen como discurso, ¿no? En el poético y en tu caso visual. Y siento que hay una imposibilidad de acercarse a esta madre metafórica, ¿no? No es una madre física, sino como una especie de, no sé, origen metafórico, ¿no? Y eh, siento que esta idea de la identidad, yo la relaciono con la piedra, siento que nuestra identidad es como una piedra, ¿no? Siempre va a escapar de nuestras manos, aunque le demos forma, ¿no? Ahorita me voy a concentrar solo en la identidad porque es lo que como más me llama la atención de ese trabajo y es de alguna forma también lo que yo vengo trabajando desde la fotografía. Siento que nuestra identidad es como una piedra, ¿no? Siempre va a escapar de nuestras manos, aunque le den forma, aunque la tallemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piedra, siempre va a ser como una materia inaprensible, igual que nuestra relación con la identidad nacional. No le hemos dado forma, pero aún así sigue siendo como de una materialidad rebelde y constantemente siento que constantemente estamos forzando esta identidad como hegemónica que nos englobe a todos en una sola idea, ¿no? Y creo que ya desde el título nos da luces de lo que es nuestra identidad, ¿no? La base de nuestra identidad de alguna forma está basada, aunque suene duro, en una mentira, ¿no? O es como yo de alguna forma lo percibo, ¿no? Actualmente, ¿no? Porque probablemente como yo pensaba hace muchos años, o como nos construyen a pensar desde el colegio, es como esta cosa que nos une a todos y somos esto, ¿no? Y creo que cuando ya empiezas como a explorar quizás otros autores y sales de este esquema educativo que tenemos muy como sólido, empiezas a entender que quizás esta entidad no es tal cual te la presentan, ¿no? Eh, y la piedra siempre la hemos relacionado con la civilización, ¿no? Hemos vuelto como útil para nosotros, pero igual siempre como va a ser rebelde, ¿no? Porque se puede corrosionar, se puede destruir. Entonces, hay una dureza esa dureza de la piedra, eh, o sea, a pesar de la dureza de la piedra hay como una fragilidad en ella y creo que hay algo poético en esas ambivalencias, ¿no? Que creo que también está como presentado en el proyecto. Y bueno, volviendo a esta cosa de la identidad, siento que hay una cuestión como vuelvo a repetir, de querer tener esta identidad única y sólida para todos, pero creo que es una intención de construir, quizás incluso hasta algo inútil a veces considero, porque como mencionabas, hay como distintos grises que no estamos como dispuestos a observar ni abrazar, que hacen que que sea como que sea imposible tener esta única idea de quiénes somos, ¿no? Eh, y cuando lo cuestionamos, igual hay como una resistencia a ver todo el panorama, ¿no? Hay una cosa como, eres un antipatriota si realmente piensas de esta forma, ¿no? Eh, y, y bueno, eso creo que era como que iba a comentar en general ese del video, que es lo que como me llama más la atención porque es como lo último que has hecho. Y bueno, iba a pasar como a preguntas, ¿no? Quería como preguntarte, lo de la oxidación de las piezas, ¿cómo es cuál es el proceso? ¿Cómo llegas a esta parte? Me parece interesante que estas piezas, por ejemplo, también se estén constantemente erosionando y de alguna forma o sea, hace totalmente enlace a todo lo que proponen, ¿no? Y eso me parece muy bacán. Probablemente el video no era algo que estaba planeado desde un inicio, como mencionas, pero luego ha calzado totalmente perfecto en todo el proyecto. Algo que me interesa bastante es que, bueno, tú tienes toda esta eh, noción como académica que realmente hace que todas estas ideas fluyan, ¿no? Que es algo que probablemente a veces a algunos creadores nos falta y nos cuesta un poco más a veces terminar por decantar bien las ideas en algo como tan sólido como este proyecto.
Bueno, nada, quería saber más cómo el proceso, cómo inició cómo nace esta idea de las piezas para que se oxidan, qué material utilizaste, si ya tenías una idea de que esto iba a ser así como a largo plazo, porque, o sea, va a ser interesante ver, de hecho, es súper interesante ver cómo empezó la pieza, cómo está ahora y cómo estará acá a muchos años. Y me parece bacán porque es un proyecto que va a tener, es un proyecto de largo aliento, ¿no? El que va a permitir que se sigan, no sé, sigan haciendo preguntas desde lo que propones, ¿no? Bueno, a ver, por ahí Ok, que chévere. me comentas. Ya, claro, voy a empezar con lo último que me dices porque creo que va a ser un poco más como anecdótico y la hora de la historia y va a suavizar un poco el tono tal vez demasiado académico que he Sí. tomado un poco el asunto. Pero claro, como dije, las tres piezas, los tres lienzos los hice en 2014, en mi último año de universidad. Y bueno, yo estudié pintura y siempre tuve como que esta pregunta de, ok, estudio pintura, pero ¿qué implica pintura? ¿Cómo puedo expandir la idea de pintura? ¿Hasta dónde lo puedo llevar? En esa época mi facultad todavía era un poco conservadora con la idea. Actualmente no es el caso, pero en ese momento sí debo decir que hubo momentos un poco de lucha en el que yo proponía y era como tenía que avanzar y retroceder un poco. Pero ese espacio me dio como opciones creativas a cómo salirme con la mía. De diferentes formas. Y en el caso los tres lienzos, en el 2014 empezaron siendo un proyecto no necesariamente orientado a lo literario, pero sí sobre la piedra misma. Y luego, al año siguiente, cuando egresé, descubrí la mano desasida y la católica, la PUC, justo tiene en su repertorio el manuscrito, o sea, está digitalizado también, pero está ahí, o sea, no se puede leer porque Adán tenía una caligrafía un poco de doctor, pero luego hay la versión, no traducida, pero decodificada, por así decirlo. Pero esto me permitió como darle un plus más, que no quede como esta, que vale, por supuesto, pero en mi caso sí, siempre trato de ir un poco más allá, me fastidio a mí mismo, que no quede solo con esta fascinación sobre el tiempo pasar frente a un objeto, sino de que este objeto empiece a establecer relaciones con el aquí. Estos lienzos existen en este país, en esta ciudad, y deben dialogar con ciertas cosas. Y descubrir a Adán como sentí que le dio un plus muy importante. Y luego estos lienzos han estado, como dije, 7 años oxidándose y probablemente seguirán oxidándose hasta que probablemente el lienzo se ahueque o caiga por el propio peso del óxido. ¿Cómo lo hice? Eh, el lienzo hay que gesearlo, es decir, hay que poner un imprimante para que cuando pintes o lo que sea, la lona no chupe todo. Y en ese imprimante, que obviamente está disuelto en agua, puse limaduras de hierro. Entonces tú me veías tocando por la puerta de diferentes talleres de fierro en Lima, con un baldecito y diciendo, voy a llevarme las limaduras de hierro de la reja que están haciendo. Y claro, iba yo y en el piso me ponía a barrer y me las llevaba. Hice esa mezcla con las limaduras de hierro y al principio no hubo como un resultado muy rápido, me preocupé. Tuve que hacer un poco de mañas ahí, echar un poco de agua salada para que detonara el proceso. Pero una vez de que las limaduras de hierro que estaban en el imprimante empezaron a romper, es decir, a hacer esta flor de óxido, cuando ya emergieron, ya la cosa corrió sola y fue bastante rápido, ¿no? Entonces, no solo es una experiencia cromática, porque obviamente tiene una diferencia, estos tonos óxido, sino que también es textura, incluso tridimensional. Realmente se forma un costro, una costra encima, y que termina borrando todo lo que estaba escrito ahí. Y no solo borrando, más que eso, sino es un proceso químico bien interesante. O sea, si yo quito el óxido, esas palabras ya no existen. El óxido las ha como encarnado en su infraestructura mineral. Entonces, para mí era interesante hacer estas conexiones, que no sea óxido simplemente porque sí, quería que sea óxido férrico por la razón de la piedra granítica de Machu Picchu. Entonces, como había que hacer un poco ahí de química experimental, pero al final son procesos que disfruto mucho. Eh, y luego como que volviendo un poco sobre las ideas que diste sobre, por ejemplo, de identidad, ahí sí hay para hablar un montón, pero trataré de no irme tanto por las ramas, pero la idea
yo al menos me siento identificado con Adán en el sentido de, para hablar de problemas sociales o políticos, no sé hacerlo a través de personas. En el caso, conozco tu trabajo, Alex, y tú sí trabajas con personas y lo haces muy bien. Yo no puedo. Yo cuando era niño siempre quise ser biólogo, incluso a la católica entré con geografía, no necesariamente con arte. Y sí tengo una relación más con lo no humano, incluso con lo vegetal y con lo mineral. Lo animal, muy chévere todo, pero todavía no estoy muy seguro cómo emplazarme, pero sí tengo una relación bastante clara con lo mineral y lo vegetal. Y no de una manera eh, apolítica, en el sentido de que cómo son estos discursos de lo natural, quién está hablando de lo natural, quién beneficia, a quién beneficia estos discursos, etcétera. Y en este caso, como pensar en la piedra, como esto tú dijiste, creo, ¿no? Esta cosa sólida aparentemente que está construyendo estos grandes íconos de la identidad nacional, ¿no? Especialmente agarrémonos de Machu Picchu, que es la razón por la cual existe la mano deshacida. Y que los vemos como eternos y perennes, pero en realidad en escalas de tiempo mucho más largas, geológicas, esto está en constante cambio, ¿no? Y creo que es un puente muy interesante con el concepto de identidad, que creo que nos gusta pensarlo como una esencia constante, pura, eterna, que se mantiene ahí, que debe ser así, pero en realidad no, hay este proceso que toda cultura sufre, que son procesos de cambio, adaptación, es algo mucho más fluido, y la roca, aunque no parezca, tal vez no lo parece porque nuestros espacios de vida son mucho más cortos, pero la roca, el territorio y lo geológico son fluidos, son procesos que, claro, requieren millones de años, pero sufren cambios y sufren transformaciones, y sus propias formas, entre comillas, están constantemente cambiando, sus constituciones químicas están cambiando. Y es interesante ver eso, ¿no? Entender estas supuestas duras bases de nuestra identidad como maleables, como fluidas, como vulnerables, como tú creo usaste esta palabra, como vulnerables. Y eso me parece interesante, entender la vulnerabilidad de la piedra. Y bueno, lo primero que me comentaste sobre los pasos. Justo en julio fui una semana a Cusco. Dije, bueno, no he viajado en un año y pico. Fui a Cusco y bueno, es una ciudad que ya conozco y me gusta mucho. Realmente como siempre está en mis planes eventualmente tal vez pasar para una parte de mi vida por ahí. Y, y bueno, aproveché mi tiempo y como que me hice algunos de los sitios que todavía no había conocido, porque para conocer todo necesitas meses. Y había algunos circuitos que no había hecho, circuitos que implicaban un poco más de esfuerzo físico, tipo como unas buenas caminatas. Y para mí fue importante tener esa experiencia porque, por ejemplo, la idea de marcar ritmo a través del sonido de pasos que tocan, pero no es cualquier tierra, si escuchas es tierra de piedras, es como ¿cómo se llama? Sí, grava, como grava. Eso es algo que obviamente vino por la experiencia de subir los cerros, de hacer estos trekkings o de demorarme 3 horas, de subir muchos metros sobre el nivel del mar para llegar a ver estas ruinas, este templo, estos andenes, etc., ¿no? Esta suerte de extraña letanía en la que para poder acceder a esta roca identitaria, entre comillas, se presenta una serie de estímulos estéticos, el sonido, el ritmo, que las piedritas suenen. Entonces, para mí es algo que tuvo sentido cuando hice este viaje, ¿no? Porque no quería que fuese un recurso de soundtrack X, sino que tuviese algún tipo de relación, ¿no? Y para mí sí era importante, claro. Una cosa es hablar de algo y nunca acercarse a hacer el trabajo de campo, y otra cosa es como estar ahí, ver o al menos transitar estos caminos por los que Adán sufrió tanto para poder entenderlos, mirar estas piedras que eran incomprensibles para él. Y yo también sentir que hasta cierto punto también sufro esa diferencia, como yo me posiciono como artista, como alguien que ha nacido en la capital, como alguien que busca sí, posicionarme con respecto a estos temas que son bastante ambiciosos, creo yo. Pero sí, creo que con eso he tratado de más o menos como responder y hablar un poquito sobre las tres partes que me mencionaste. Sí, y bueno, ibas a entrar a la parte de identidad, que creo que es como dices, esto me Claro. parece importante y necesario, sobre todo en el contexto, ¿no?, del Bicentenario Ujú. y actualmente
actualmente con toda la situación política, Ujú. creo que, no sé si todos, pero creo que muchos nos hemos dado cuenta que, la verdad, esta identidad es bien, bien frágil. Creo que con todos los últimos sucesos, no solo la pandemia, sino la situación política del país, esto ha llevado a debates, discusiones, peleas incluso, creo, en diversos medios, de realmente quiénes somos, ¿no? Bueno, no llegamos a nada. Pero creo que nos está costando entender que probablemente no vamos a llegar, ¿no? ¿Cómo percibes tú ahí la identidad de nuestro país o desde tu práctica y como eres docente también, qué plantearías, digo, para la educación también, ¿no? Me creo que, como comentaba, nos hace de alguna forma un poco de daño, o sea, bueno, personalmente lo considero que desde la educación se nos quiera como imponer una sola idea y no dar estas posibilidades, ¿no? Ujú. Posibilidades que al final mencionas tú mismo, porque dices, ¿no? Que hay tantas otras narrativas que pueden dar posibilidad a esta reina del futuro, a estos nuevos discursos, a estas nuevas narrativas que pueden hacer, creo que todo más llevadero, ¿no? Pero no sé, no lo estamos como persiguiendo, estamos muy cerrados a dar solo una sola versión, una sola idea, y quien no esté en ella, como mencioné, puede ser tildado de antipatriota, ¿no? Ujú. Eh, bueno, a ver, ¿qué me comentas? Sí, bueno, yo creo que el tema de la identidad nacional es un tema que ha estado como flotando alrededor de las misiones del territorio desde tiempos de coloniales. Obviamente es un proceso que creo que compartimos con todo el resto de los países de la región e incluso con el resto del sur global, cómo entender la identidad de estas naciones originarias que sufren un proceso colonizador y luego este proceso colonizador impone ciertas formas que con el tiempo y las generaciones también empiezan a hacer este sincretismo cultural. Entonces, como que algo importante que esto demuestra es que hay una cierta... uno de estos discursos, tal vez que tú hablabas, mucho más hegemónicos, el concepto de purismo, un purismo cultural, o el concepto de Estado-nación, ¿no? Esta idea de que hay una homogeneidad que crea la nación a todo nivel, que es algo que claramente no existe en ningún país del mundo, al menos por los últimos 100 años. Hablar de esta homogeneidad cultural, religiosa, racial, entre comillas, entonces como este tipo del mito de la nación como una unidad constante, que nuevamente me remite a esta idea de la piedra eterna, que no queremos ver como que está en constante transformación. Y en el caso del Perú, claramente, justo mi tesis doctoral coge un poquito estas preguntas desde la historia y entender como el principio del siglo XX como estos momentos en los que se abre estas preguntas sobre cómo es que el Perú puede llegar al progreso industrial, no solo con el problema geológico que ya dije, ¿no? Las grandes cordilleras que hacen dificilísimo infraestructuras clásicas, sino no recuerdo ahorita el nombre de esta persona, pero lo que se propuso como el problema el problema de las poblaciones originarias, ¿no? Con esta palabra problema. Eh, y luego, cómo construir una identidad nacional frente a la obvia multinacionalidad del territorio peruano, de la plurinacionalidad del territorio peruano, las múltiples lenguas, tradiciones, cosmovisiones que existen y que comparten el territorio, que, a ver, fue un territorio demarcado por ojos ajenos, entonces hay bastante hay que recorrer. Y es interesante también cómo el arte metió una gran cuchara en la solución que hasta ahora impera, que vemos sobre todo en comerciales, en Coca-Cola, estas cosas, que es la idea del mestizaje, la de si no tiene de inga, tiene de mandinga. Y es interesante ver que este es un discurso que comienza en los años 50, frente al problema, si te comieras, el problema del indio. Y bueno, se dijo, bueno, la solución es que todos somos mezcladitos. Entonces, como evitémonos el problema y digamos que todos tenemos un poco de todo. Y la pintura, por ejemplo, Fernando de Cislo fue una de estas personas que se embarazó, surgió la ola y propuso estas pinturas, como conocemos, estas pinturas que reúnen dos preocupaciones, ¿no?
la problemática de la abstracción como algo pictórico, lo moderno, ¿no? Cómo es que Perú puede estar en boga con las vanguardias artísticas cuando seguimos con la representación al natural, en ese momento de los diferentes indigenismos. ¿Qué hacemos con la abstracción? Y Cis lo hizo muy inteligentemente, dijo, bueno, voy a hacer procesos de abstracción con iconografía prehispánica. Y es así como que el trabajo de Cislo como que cristaliza el discurso del mestizaje. Lo vuelve una imagen. De repente el discurso del mestizaje tiene iconografía, tiene una visualidad. Y eso obviamente, como todos sabemos, es panfletario, ayuda enormemente a consolidar el asunto. Y es un discurso que se ha mantenido y ha tenido eco hasta nuestros días y, como sabemos, se usa de manera bastante como dije, comerciales, este tipo de estrategias de marketing. Pero poco nos preguntamos sobre su genealogía, de dónde viene, a quién se le ocurrió, cómo se propuso, cómo se instauró. Y luego como que para ir como cerrando este asunto, el concepto de ruina, que es algo que está al final de las diapositivas y que yo siempre trato de hacer proyectos que tengan un enfoque crítico importante, pero para mí la crítica sin una vía de solución, como siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Yo puedo romper muchas ventanas, pero al menos déjame el masking tape para que no me entre el aire y no me enfríe. Proponer una ruta de escape, una potencial emancipación, al menos dame un poco de luz al final del túnel. Y el concepto de ruina me parece interesante por las razones que expuse, ¿no? Ver, por ejemplo, se me queda la idea de los pasos, ¿no? Subirme hasta la Intihuatana de Pisa, que yo no sabía exactamente dónde estaba, no sabía cuánto tiempo me iba a llevar, y me rehusé a buscar cómo se veía, quería sorprenderme. Y me encontraba con diferentes como pequeñas infraestructuras en piedra y decía, este es. Pero después como miraba más arriba en el cerro y había otro, y había otro, y había otro, y yo seguía subiendo. Y cuando llegué, era esta infraestructura arquitectónica súper impresionante y justo llegué al atardecer y realmente fue una experiencia estética bastante abrumadora. Pero entenderlo como acá, en esta arquitectura, en estas rocas, en estas paredes levantadas con techos que han sucumbido y en estos canales que siguen llevando agua, acá hay un mundo, acá hay una forma de crear mundo. Acá hubo una civilización que entendió el mundo de una manera completamente distinta como lo entendemos ahora. Y probablemente antes de ellos había otras civilizaciones. Entonces, el mundo no es una categoría fija y objetiva, sino es una categoría a crear. Y ahí está el llamado creativo a poder crear cosmovisión, a poder crear explicaciones del mundo que no estén cerradas, ¿no? Y ya acá tal vez me pongo nuevamente un poco denso en cuanto a academia, en el que para mí es importante que entendamos eso de las ruinas eh, como entender que el mundo nunca fue una categoría fija, que se puede seguir cambiando, que se puede seguir proponiendo creativamente, y que sobre todo que no es una categoría objetiva, ¿no? Y eso es algo también de rezago colonial, entender el concepto de objetividad como que existe solamente una verdad y que existe un método para comprobar esa verdad y que todos los otros saberes que existan sean tildados de folclóricos o de animistas o de artísticos, realmente termina cerrando esas capacidades de crear mundo de otras formas. Como si entendemos esta idea del Perú plurinacional, también deberíamos entender la idea no solo de Perú, sino del territorio de pluriepistemológico, por así decirlo. Y esta pluriepistemología debería permitir diferentes miradas, incluyendo, por supuesto, la científica, porque no estoy diciendo destruyamos la ciencia, sino como que permitamos que la diversidad de discursos que existe en facto sea entendida como horizontal y que probablemente terminen complementándose de maneras muy interesantes y mucho más reales para la experiencia humana, que sea útil para grupos humanos, para comunidades, para crear estos problemas de identidad. Tal vez la identidad ha sido buscada o ha sido una pregunta a tratar de responder desde un tipo de paradigma. Es más, lo ha sido. ¿Y qué sucede si es que abrimos las preguntas a otros espacios? ¿Qué pasa si dejamos hablar a la piedra? ¿Qué pasa si dejamos hablar a la ruina del futuro? Y Como para lo que mí el video... plantea, Sí, como lo que planteó Donna Haraway, que es alguien creo que ambos como sí, tenemos muy presente. O sea, ella
se coge bastante de la ficción, de la ciencia ficción y para crear entender el universo, ¿no? Creo que es algo que, como dices tú, deberíamos como estar atentos y haciendo, pero claro, no, está esta cosa racia a un solo discurso que aún mantenemos, ¿no? Y que también, o sea, y es culpa de alguna forma un poco de la academia, creo, porque se mete a veces en estudiar como el mismo tema y hay los mismos autores y no se da posibilidad a ver estas otras narrativas, ¿no? Por ejemplo, como el boom ahora de la astrología, que antes siempre ha sido como condenada y aún todavía lo es, pero creo que desde ahí también se están como logrando ciertos entendimientos, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante que eso esté bastante presente en tu trabajo. Pero, sorry por interrumpirte, continúa, quería mencionarlo nomás. No, nada, solo decir también que creo que el arte tiene una plataforma privilegiadísima para poder hacer este tipo de intersecciones, ¿no? Obviamente, si estuviésemos en un espacio tal vez clásicamente, no sé, antropológico, estaríamos encontrando mucho más muros para poder hablar de esta manera, para proponer de esta manera que en el espacio artístico. Y creo que es una plataforma privilegiada y los y las artistas realmente son personas que pueden producir estos objetos culturales, estos artefactos, que pueden levantar estas preguntas desde otras tradiciones, desde otras vertientes, de otros canales, ¿no? Eh, y creo que esto de dejar hablar a la piedra, que podría ser entendido de muchas formas como dejar hablar a lo inanimado o a lo no humano, es algo que el arte ha hecho toda su vida. Dejar que el mármol o que la escultura de, ¿cómo se llama? De la Victoria Samotracia en el Louvre diga algo que está decapitada, o que las tablas de Sarwa puedan decir algo. Las tablas de Sarwa son madera y pintura, pero colaboran, por así decirlo, de cierta forma para articular simbología que es relevante. O sea, esas tablas han creado política literalmente, esas tablas como que han creado cambios en el mundo humano. No son simplemente tablas que están ahí ya, tienen un enorme poder, tienen agencia. Y lo mismo con todos estos otros objetos culturales. Creo que también de ahí eh, deviene la responsabilidad de él o del artista para con sus ideas, para con sus propuestas, ¿no? Realmente estás lanzando un argumento y al mundo. Veamos qué tanto eco puede tener, a veces más, a veces menos, pero siempre tener esa responsabilidad con esos ecos, ¿no? Bueno, creo que tal vez para ir finalizando, no, no elongar tampoco tanto la conversación, sí, me quedo al final con esto, el concepto de la ruina, ¿no? Como un llamado, como una apertura a otros y a otras que tal vez sientan de que la cosa está sombría, pero en realidad creo que es una cuestión de perspectiva, ¿no? Claro que está sombría si es que nos mantenemos en un solo carril, pero estamos ignorando los 7000 otros carriles que están en paralelo, que podrían llevarnos a lugares diferentes o soluciones desde otros puntos de entrada. Y permitir eso, ¿no? Por mucho tiempo creo que todos y todas aquí que trabajamos en el espacio artístico, a veces hemos sentido esa ansiedad en legitimarnos, de decir nuestra práctica también es válida, nuestros procesos, nuestras metodologías, estos procesos que pueden ahorita, tal vez como los estoy verbalizando, tal vez suenan bastante fríos y calculados, pero en realidad están empapadísimos de afectos. Y cómo validar eso, cómo también permitir que eso que se dé y que sea este conocimiento valioso que pueda ser dialogado, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Por eso también, ya tal vez para ir cerrando, valoro un montón que la Bienal se esté dando este espacio en que los artistas puedan hablar sobre los proyectos y puedan conversar, porque la obra no solamente es este espacio de contemplación, sino también como que es una trama, es como tocar una telaraña, es como todo lo demás vibra y hay cosas se te pegan en el dedo y hay pequeñas criaturitas que emergen, entonces como el espacio de diálogo a través de las artes creo que es bastante interesante, porque como dije, nos permite esta diversidad de enfoques sin legitimar, sí, sin esta mirada objetiva necesariamente o un poco castrante, sino que se permiten estas diferentes voces, ¿no? Pero sí, bueno, para ir cerrando, realmente ha sido un placer. Gracias, Alex, por tus preguntas y tus Gracias. aportes. Gracias, Vera y Adira, por la invitación. Más que encantado de poder compartir el proyecto y las ideas. Bueno, nada, a ver el video. Sí, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Alexander. Yo creo que ha sido un juego de ping-pong de ideas muy interesante y realmente quisiera un poco retomar lo que acabas de decir. Las artes visuales en su formato tradicional son en cuanto
al formato de su textualidad son muy limitadas, es decir, tienen un marco muy bien establecido, pero el arte contemporáneo se está abriendo cada vez más a la intertextualidad y al uso de diferentes lenguajes, y los artistas dejan de ser mudos y se está quitando esa barrera que en realidad es muy artificial de el artista habla a través de las imágenes, ¿no? El artista puede hablar a través de efectos sonoros, a través del lenguaje audiovisual, y también puede literalmente intervenir con palabras su propia obra y complementarla e incluso contradecirla, es decir, no estar de acuerdo consigo mismo ayer, ¿ya? Hoy no va a estar de acuerdo con lo que ha dicho ayer, es un discurso y hoy día lo está cambiando porque está evolucionando, es decir, es un proceso natural, y también es un formato de debate muy interesante, y esta complementariedad de las palabras con las imágenes o con el video en este caso, que también contiene palabras pero de otro plan, es un juego muy interesante que tiene muchos diferentes planes y tiene mucho potencial para seguir avanzando. Entonces me parece que este conversatorio es casi obligatorio para escucharlo junto con la pieza de video. Y tocamos, bueno, ustedes tocaron los temas tan amplios y tan diversos, tan distantes el uno del otro, como la identidad nacional y la pluralidad nacional, más que la identidad, o bueno, el concepto de la ruina, que es tan amplio y tan interesante, y también tan coloquial, porque es algo que aquí en Cusco escuchamos en cada esquina. Todos hablan de las ruinas, del paso del tiempo, del impacto del paso del tiempo, del paso del tiempo sobre las obras de arte. Y bueno, hay como un abanico de ideas que nacen a partir de la obra y que van ramificándose y que van, creo que, fortaleciéndose, y yo creo que este tipo de conversaciones, que son como una especie de tours guiados, pero en un formato totalmente distinto, no el artista parado frente a su cuadro colgado en la pared explicando al público, sino más un discurso adaptado a los medios contemporáneos de comunicación. Yo pienso que es necesario para que se establezca el contacto más eficiente entre el público y la obra. Así que muchísimas gracias a ambos ustedes, y aprovecho la oportunidad para agradecer enormemente al Centro Bartolomé de las Casas, la institución que nos está brindando esta plataforma Zoom, y le doy la palabra a Yadira Hermosa nuevamente para que cierre esta conversación. Gracias, Vera. Sí, realmente este transitar me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo se transforman las cosas, cómo transitamos como país, ¿no? No sé si tenemos una identidad, porque nos vamos dando forma, estamos cambiando, tenemos resultados diferentes. Y este lienzo nos hace pensar en todo eso, siendo un simple lienzo, ¿no? Y es, y es muy, muy alentador eso. Y además, en cuanto a cuestiones técnicas, Diego explora en grabado, en video, en instalación, ahora también en texto, a través de la poesía, y eso realmente hace que sea todo un círculo de ideas que nos ayudan a saber qué es la identidad, ¿no? Y bueno, el mundo andino con sus formas, con sus combinaciones, con sus resultados tal vez distintos, ¿no? Y el lienzo es lo que a través del tiempo nos va a ir explicando lo que es nuestra propia historia, y eso a mí realmente me ha interesado muchísimo del trabajo de Diego. Realmente felicitaciones. Y bueno, nos seguimos esperando aquí en la Bienal de Cusco, y a mí me agrada sobre todo eso, ¿no? Que desde el sur del país estamos creando ideas y conversatorios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yadira, Vera, y gracias, Alex, por estar.
Muchas gracias y nos despedimos en esta ocasión hasta nuestro próximo conversatorio que va a ser dentro de 2 días. Gracias y buenas noches a todos. Buenas Chao, noches, gracias. gracias.